Sí, estábamos preguntándonos por qué no sesiona el Congreso todavía, y para eso también queríamos traerles digamos, una opinión este, de Sued, ¿no? El periodista de La Nación, que estuvo en conversación también con nosotros acá en Se Tenía que Decir, que nos explicaba su visión de por qué el Congreso no está funcionando ahora. A ver qué te parece, Nicolás. Dale. Hay cuestiones políticas que quizás tienen que ver con las demoras que se dieron hasta ahora. Una vez que hay acuerdo, como lo hay ahora, pesan más las cuestiones logísticas. Pero ¿por qué el Congreso no funcionó hasta ahora? Ahí sí yo creo que hay decisiones políticas. Por un lado, hay que tener en claro que el Congreso, si bien sus funciones formales son legislar, es decir, sancionar leyes, controlar al Poder Ejecutivo y representar, cada una de las, o la gran mayoría de las decisiones que toma el Congreso, tienen como efecto el fortalecimiento o el debilitamiento del Poder Ejecutivo. Y los poderes ejecutivos esto lo tienen muy en cuenta. Entonces saben que en determinadas coyunturas les conviene que el Congreso funcione y en determinadas coyunturas que no funcione. Para el gobierno de Alberto Fernández era cómodo que el Congreso no funcionara. Bueno, y escuchábamos a Gabriel Sued, que es periodista de La Nación, en una entrevista con Se Tenía que Decir. Digamos, lo dijo clarito, ¿no? Que les conviene que a veces funcione y a veces no. Sí, coincido con esa apreciación en el sentido que realmente el gobierno no quería y estaba cómodo con los decretos de necesidad y urgencia, no quería que sesionara el Congreso y en ese sentido la oposición patronal de Cambiemos venía avalando, viniendo de un gobierno, digo, que durante su gobierno sesionó muy poco el Congreso, ¿no? Entonces los paladines de la República y la división de poderes, creo que fue récord los últimos 2 años del macrismo, récord de pocas sesiones desde el 83 a esta parte. Entonces digo, creo que es así y en estas condiciones particulares se reforzaron todos los elementos, digamos, presidencialistas y también, digo, de control social con las fuerzas represivas en las calles, ¿no? Buscando represtigiar al ejército, poniéndole este rol de logística en repartir alimentos, cuando en Argentina tenés un montón de organizaciones sociales, sindicales, etcétera, que podrían tranquilamente cumplir un papel por el ejército, que está claro que es para amedrentar también, ¿no? ¿Hay una doble velocidad del gobierno con respecto a las medidas en el sentido, algunas salen de manera express, como los recortes que pedían la UIA, otras más o menos? ¿Cómo lo ves eso? Sí, o sea, a ver, por lo bajo, digamos, off the record, te dicen muchos que son parte, digamos, de la coalición de gobierno, pero vos quédate tranquilo que vamos a tratar este tema, ¿no? Como a veces Alberto Fernández nos decía en estas reuniones, tenemos la misma preocupación, nos dijo, cuando nosotros le planteamos fuertemente el tema de las rebajas salariales. ¿Cómo podía ser que el Estado está subsidiando a las empresas y las empresas despiden, ¿no? y rebajan salarios y además hay un decreto? Dijo, no, bueno, lo vamos a ver. La respuesta fue la firma. Lo voy a hablar con Claudio Moroni. Eso nos contestó en una reunión, la otra reunión con presidente de bloque. Lo mismo con el impuesto a las grandes fortunas. No, ya viene. Esto, digo, ustedes lo han escuchado, todos conocen que se planteó un proyecto primero, que después dijeron que iba a venir otro, después hubo una entrevista de Horacio Berbisky con Alberto Fernández, claro, donde parecía que en realidad él estaba de acuerdo, porque hasta ese momento venía diciendo que era un tema del Congreso, como diciendo yo me despego de esto. Después dijo, bueno, sería un tema para discutir. Entonces, uno, digo, lo que se puede ver en los hechos, más allá de las intenciones que podamos especular que se tengan, lo concreto es que los hechos, una renegociación de esta deuda, como hablábamos antes, que primero legitimás y legalizás toda la estafa de Macri. Por eso es para adelante un ancla para el pueblo trabajador que hipoteca el futuro de generaciones. En el medio de una pandemia no le tocaste un centavo a los grandes grupos económicos y dejaste que las empresas rebajen salarios mientras vos les subsidiás. A ver, un trabajador textil o de otras categorías, de otras industrias, de las más bajas, no van a ser subsidiados el 50% de su salario por el Estado, mucho más.
O sea, si vos cobras 23.000 pesos y el Estado como mínimo te va a subsidiar 16.850 y además te bajan el 25%, o sea, vos en la ecuación del 50% no, te van a subsidiar más inclusive. Entonces digo, todo, las patronales quieren esto, bueno, está bien, vamos, esto, lo otro. Ahora, ni una medida han tomado que afecte a estos grandes ganadores del gobierno de Macri, ¿no? A veces uno lo escucha, por ejemplo, así que exagera, pero dice, Sí. bueno, dice, ¿y cuál es la diferencia? Lo escuché el otro día con Novarecio, dice. ¿Cuáles son las medidas que tomó Alberto que podrían decir que van en otro sentido opuesto al del gobierno de Macri, digamos? Y, Nicolás, ¿y qué respuesta te dieron? Porque vos sí presentaste un proyecto de aplicar un impuesto a las grandes fortunas y ganancias junto con Romina del Plano, del Frente de Izquierda. ¿Qué respuesta te dieron de por qué ese proyecto no se trata? Porque no es que no hay uno, está el del Frente de Izquierda. Bueno, sí, nosotros presentamos ese proyecto donde, bueno, Lucía y otros compañeros también nuestros compañeros economistas trabajaron muchísimo y el proyecto plantea recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, afectando no solo los grandes patrimonios, sino también las altas rentas de las empresas, las ganancias de los bancos, a los grandes terratenientes. Y lo que justamente se plantea en ese proyecto son asignaciones específicas, es decir, no es una recaudación para un presupuesto general, sino que tendría una asignación específica para otorgar un salario de cuarentena de 30.000 pesos a todas las trabajadoras y trabajadores que no tienen ingresos. Fíjate que con el IFE, que si te tocó que tu documento termine en 9, ¿cuándo vas a cobrar 10.000 pesos? 10.000 pesos todavía te falta como un mes para cobrar. Sí. 10.000 pesos. Entonces, digo, nosotros primero señalamos la insuficiencia de eso, que además no puede ser que solamente le otorguen a un miembro del grupo familiar, porque, o sea, a ver, todos sabemos lo que han aumentado los precios. Los trabajadores del INDEC sacan un cálculo que una familia con 2 chicos necesitan más de 60.000 pesos. Bueno, por eso. Entonces, mucha gente que se inscribió, no es que se inscriben porque son vivos, digamos, o sea, como te dicen muchos de los grandes medios. No, ahí está el tema de una necesidad evidente. Entonces, este impuesto, que es por única vez, es un impuesto extraordinario por única vez, y que no es que los va a afectar, es un impuesto por única vez, podría otorgar ese salario de cuarentena de 30.000 pesos a todos esos millones de trabajadoras y trabajadores. Además, una asignación específica para multiplicar el presupuesto de salud de emergencia, ¿no?, para el combate del COVID-19, es decir, para tener respiradores, todos los elementos de protección personal de los trabajadores y trabajadoras de la salud, y para construir 100.000 viviendas en un año para las familias que viven hacinadas. Miremos lo que está sucediendo, como hablábamos en la Villa 31. Entonces, que el oficialismo, de lo que se escuchó del gobierno, el proyecto podría ser de 3.800 millones de dólares, más o menos lo que pretendían recaudar, según la versión más optimista de lo que circuló en los medios. Digo, porque el proyecto no se presentó efectivamente en el Congreso. Claro, porque acá había, no, bueno, te mandan un montón de Dayana, Mónica, Adriana, vamos Nico, muchas buenas preguntas, también un saludo de Rodolfo Felpeto, pero hay una pregunta que dice, pregunta para Nico, en caso de que sea tratado el proyecto oficialista impuesto a las riquezas, ¿votarían a favor eventualmente? Bueno, si se tratara el proyecto, primero tendríamos que ver saber cuál es, ¿no? ¿Qué dice? Claro, qué dice, qué asignación específica plantea, porque algunos marcaron que también tendría una asignación específica. Sí, yo ahí lo escuché a Heller, no sé si lo escuchaste vos, que es uno de los mentores del proyecto, que planteaba que era para recuperar lo que el gobierno ya puso. O sea, que no tendría una asignación específica, sino que todo lo que ya el gobierno desembolsó para las empresas lo necesitarían recuperar, para paliar el déficit, digamos. Bueno, si eso es para, digamos, para beneficiar con subsidio a las empresas, obviamente que ahí no es algo con lo que estemos de acuerdo, pero digo, si es un proyecto que, aunque no sea el nuestro, plantea una asignación específica, por ejemplo, para la salud pública o para las necesidades de las familias que hoy viven hacinadas, bueno, es otra discusión, digamos, ¿no? Claro. Totalmente distinta a plantear, bueno, esto va a pagar la deuda, qué sé yo, esa recaudación no puede ser para... Por eso nosotros planteamos esta asignación específica, para dejar claro que plata hay, Entonces,
algunos decían, bueno, pero inclusive esto no alcanza. Y no alcanza, por supuesto. Es una medida importante, pero que marca una dirección, la contraria a la que está marcando el gobierno. Es decir, ellos dicen no afectar a los bancos. Bueno, nosotros decimos sí, hay que nacionalizar la banca, tomar medidas de fondo, ¿no es cierto? El desconocimiento de la deuda, como decíamos. Fíjate, si ellos, el proyecto efectivamente se presenta, ¿no? Pues partamos de esa base, claro, ¿no? Partamos de la base que el único que hay presentado hoy y que queremos que se discute y se ponga a discusión en la primera sesión que se haga, el otro día lo dijimos en la labor parlamentaria, y obviamente no tuvimos eco. Sergio Massa dijo que esta sesión era solamente para tratar proyectos de consenso, que tampoco sabemos muy bien cuáles van a ser porque todavía no están, pero cuando nosotros dijimos, bueno, tenemos proyectos que plantean un castigo a las empresas que rebajen salarios, que plantea otros proyectos que plantean, por ejemplo, un presupuesto de emergencia para combatir la violencia de género hoy, todo el mundo habla de los femicidios y se rasgan las vestiduras con las situaciones terribles que están viviendo muchas mujeres, pero no toman ninguna medida concreta. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar? Entonces, ¿por qué el Congreso no puede discutir un presupuesto inmediato que hace a que las mujeres que son víctimas de violencia puedan tener un lugar donde vivir? O sea, algo elemental. Nosotros ya habíamos presentado con Miriam Bregman un proyecto en el Congreso de emergencia, ahora presentamos uno nuevamente que está direccionado a los problemas que tienen hoy las mujeres en la pandemia. Entonces, les planteo algunos ejemplos, pero hay otros proyectos que también hemos presentado para los monotributistas. Que es parte de lo que, lo que no está bloqueado del Congreso todo hoy. eso, olvídate, porque te van a decir que en eso no hay consenso. Claro. O sea, no hay consenso para beneficiar a los trabajadores, a los pequeños comerciantes, a los monotributistas, salvo alguna cosa parcial en la que se puedan poner de acuerdo, pero realmente no quieren discutir temas que van en contra de lo que está haciendo el gobierno, ¿no? A ver, ahora los intereses de los grandes empresarios se vieron el otro día, fue la foto con la sociedad rural, con la UIA, con la burocracia sindical y el gobierno, eso está claro y estamos charlando con Nicolás del Caño qué pasa en el Congreso. Ahora, quiero que pasemos a otro punto, ahora hacemos un breve corte y pasamos a otro punto, que es qué pasa del otro lado, digamos, qué experiencias viene habiendo en la juventud trabajadora, en sectores también de trabajadores y trabajadoras que empiezan a decir, bueno, no, pará, basta de sacarnos a nosotros, vayan a tocarles a otros, y qué fenómenos están dando, porque vos tuviste mucha participación en algunas cosas. Sí, lo único antes, hay un elemento que es muy claro, el discurso de sectores de la coalición oficial, más vinculado al kirchnerismo, se termina en eso, en las palabras, cuando vos ves que Alberto Fernández, todos dicen la popularidad, las encuestas le dan una imagen positiva. Entonces, si no es ahora el momento, para con esa imagen positiva ir sobre los que más tienen, ¿no? Él, recuerda, en la campaña dijo, vamos a empezar por los últimos, por los más humildes, bueno, sin afectar a esos sectores, inclusive hoy con esos niveles de imagen positiva. Y bueno, pues siempre ponían la excusa, no podemos ir contra los poderosos porque ellos tienen el poder y nosotros no lo tenemos, y entonces no podemos hacer nada. Siempre ese discurso, bueno, y ahora también, digamos, a pesar de tener una imagen positiva, entonces ahí se muestra a las claras que tiene una estrategia que termina gestionando, ¿no?, los intereses de la gran patronal, de los bancos, ¿sí?, de los grandes grupos capitalistas. En última instancia, eso es lo que hacen, conteniendo a los sectores populares, tratando de contener a los sectores populares para que no cuestionen esta situación, ¿no?